Y recuerda suscribirte al canal de nuestro blog en YouTube y en Spotify. Si quieres saber un poco más sobre los expertos invitados a nuestras charlas, puedes encontrarlos en el apartado Invitados en nuestro blog saludsindramas.com. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a un nuevo episodio de mi blog Salud sin Dramas. Esta vez tenemos nada más y nada menos que a María de Mena. Lo voy a leer bien para no equivocarme. María es una mujer polifacética y su trayectoria profesional comenzó en el mundo de las finanzas, trabajando como trader en París, donde experimentó un ambiente estresante y competitivo, experiencia que la llevó a cuestionar su camino, como nos pasa a muchos, y con el nacimiento de su segundo hijo decidió cambiar de rumbo. Se trasladó a Londres, se dedicó a estudiar creatividad y meditación mientras criaba a sus 3 hijos. Pero al regresar a Madrid con sus hijos adolescentes, se enfrentó a los desafíos de esta etapa, como muchos de mis coetáneos, lo que la inspiró a centrarse en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Se formó como profesora de mindfulness para adolescentes y adultos, desarrollando posteriormente su propio programa para jóvenes Mente Amable. Su experiencia la llevó a impartir la formación de profesores en este programa en la Universidad Complutense de Madrid, nada menos, ampliando así el alcance de su trabajo. Y además, María también escribe y somos ambos coautoras de este hijo en común que tenemos, que todavía va en pañales, no es adolescente, de 15 miradas a la salud emocional. Bienvenida, María. Muchas gracias. Un Y placer vamos a, estar aquí. vamos a empezar directamente con tu capítulo que lleva el nombre Bienestar en la adolescencia, neurociencia y mindfulness. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Primero, María nos va a explicar la etapa de la adolescencia brevemente, porque muchos creemos, y yo creía hasta que no he leído bien tu capítulo, la adolescencia, bueno, están así porque son las hormonas, pero es mucho más que eso. Es un cerebro en reforma como cuando uno reforma una casa. La segunda parte nos va a explicar lo que es el mindfulness realmente, esa presencia plena, nos lo va a unir. Y la tercera parte nos va a dar una herramienta buenísima, que no cuesta, que se puede hacer en cualquier parte, que es hacer una pausa consciente. Dale, María, empecemos con la adolescencia. Muy bien, Ana María. Como has dicho, hay como muchos mitos sobre la adolescencia que no son del todo ciertos. Y el mito mayor, como has comentado, es que tienen esa forma de ser tan impulsiva y tan poco responsable debido a esos cambios hormonales naturales de esta etapa y que comienzan con la pubertad. Y es cierto que ese cambio hormonal sí que está produciendo inseguridad, está produciendo el nacimiento del deseo sexual, pero realmente esos comportamientos, esos vaivenes emocionales tan fuertes y esos comportamientos de riesgo vienen realmente dados por lo que está pasando en el cerebro. Como comentabas, es la etapa de la adolescencia, es una etapa en la que hay unos grandes cambios, una reestructuración muy sana del cerebro, aunque se llama poda neuronal, sobre todo lo que está ocurriendo. Es decir, que desde que el ser se crea en el vientre de la madre, hay una proliferación enorme de neuronas y de conexiones neuronales. Y esto después ya en la infancia empieza poquito a poquito a empezar a disminuir e incluso a ver un recorte de esas conexiones. Y finalmente en la adolescencia realmente es cuando hay la poda y muy importante de esas conexiones neuronales, que hace que por eso nos pasa que cuando somos niños tenemos mucha facilidad de aprendizaje de muchas cosas y ya después de la adolescencia nos cuesta más, ¿no? Si queremos aprender un idioma nuevo, un instrumento, y por eso este cambio, digamos, de proliferación de neuronas y conexiones, porque lo importante realmente son las conexiones, no la cantidad de neuronas que tenemos, se produce una poda muy grande en el cerebro. Y al mismo tiempo hay otro proceso muy importante, y es que la parte evolutiva más nueva en el Homo sapiens es el córtex prefrontal, y esa parte que es la parte que nos ayuda a tomar decisiones sopesando las consecuencias de nuestros actos.
analizando. Esto está todavía en desarrollo, no está integrada con el resto del cerebro. Por eso, sí, por eso los adolescentes, bueno, pues tienden a no utilizar esa parte de sopesar las consecuencias de los actos y por eso tienen esos comportamientos de riesgo, ¿ah? También influenciados porque, sin embargo, el sistema límbico, que es lo que se llama el cerebro emocional, al cual pertenece la famosa amígdala, eso está, sin embargo, en sobreactivación. Y por lo tanto, aquello que les produce esa recompensa inmediata a través de esos circuitos que utilizan la dopamina, ¿no?, como neurotransmisor, ya sabemos que es el gran neurotransmisor de la recompensa, pues eso sobreactiva. Entonces, cuando hacen un comportamiento de riesgo, les da una sobreactivación en ese sistema emocional y por lo tanto tienden a repetirlo. Y no tienen esa parte prefrontal conectada, que es la que va a decir, cuidado, quizá no deberías hacer esto. Fíjate lo que puede pasar después, ¿no? Y realmente esa sobreactivación de esa parte emocional junto con una parte más racional no conectada, no desarrollada, hace que tengan esos comportamientos, esa manera en la que conocemos la adolescencia de tomar decisiones no sopesadas, de comportamientos de Impulsivas. riesgo, impulsivas, tener bajones y subidones emocionales, puesto que ese sistema límbico está en sobreactivación, sobrereacciona cuando hay algo positivo y cuando no hay nada que les motive, les deja absolutamente Bajón. en bajón total, efectivamente, emocional. Y es una etapa muy delicada precisamente porque con este desarrollo, esta transformación que está ocurriendo, puede dar lugar a trastornos que luego se desarrollarán y permanecerán en la adultez, como pueden ser desde trastornos graves como esquizofrenia hasta trastornos que pueden ser de más leves a más graves de depresión, de bajo estado de ánimo, de ansiedad. Por lo tanto, es una etapa muy, muy importante para que el adolescente aprenda a poder autorregularse y a invitar a ese cortés prefrontal a hacer su trabajo. Y eso que tú dices es súper importante. Yo voy a recomendar este episodio a todos mis amigos con hijos adolescentes porque la adolescencia es una etapa que está muy mal entendida. O sea, creemos, me incluyo porque lo creí yo antes de saberlo mejor ahora, que el adolescente es rebelde porque es cambio hormonal y quiere desafiar y no sé cuánto. Y hay una frase en tu capítulo que me gusta mucho, que tenemos que entender que los adolescentes están siendo víctimas de sus propios procesos cerebrales. O sea, su cerebro está en reforma y ellos no pueden ni pararlo, ni evitarlo, ni guiarlo. Es un proceso por el que ellos, como las personas a cargo de ellos, tenemos que pasar y haríamos bien en entender la adolescencia y no decir son las hormonas y ya, ¿no? Exacto, porque precisamente es muy, muy importante eso que acabas de decir. Pensábamos que, bueno, un proceso hormonal tú no se puede hacer nada, excepto ponerle reglas o decirles lo que se debe y no se debe de hacer, pero al final el adolescente no puede hacer nada, es víctima de su propia transformación en el cerebro en ese momento. Pero lo que sí se les pueden dar son herramientas para regular ese proceso. Y eso es lo que no entendemos y por eso, en realidad, el adolescente, como también comento en el capítulo, por mucho que se le pongan reglas, la característica principal del adolescente, y que también es muy sano en otros sentidos, es llevar la contraria al adulto, a lo establecido, al statu quo. Con lo cual, si él no ha integrado qué es lo que debe hacer y cómo eso puede perjudicarle o beneficiarle, su decisión no va a ser, me ha dicho mi madre o mi padre que no debe hacer esto, o en el colegio me dicen que no debe hacer esto. Eso no le va a ayudar realmente. Y No. por eso es la integración en sí mismo de esa autorregulación emocional es lo que realmente le va a ayudar en esos momentos de tomas de decisiones de riesgo o también en momentos en los que tiene unos vaivenes emocionales fuertes. Exacto, y ahora vamos a pasar conectando a la segunda parte porque es verdad que estamos acostumbrados a que los adolescentes cambien de ánimo muy rápido, están súper exaltados porque todo es divino y de pronto se aburren a morir. Que lo sé porque pasa con mis ahijados. ¿Qué quieres hacer? Ma,
¿Quieres ir a tal sitio? Bueno, ¿quieres comer aquello? Ok. Y yo decía, ay, Dios mío, los mato. Pero es porque pasan de eso y luego están reexaltados por una tontería. Pero esos cambios no es que ellos están haciéndolo por rebeldes, sino que están sucediendo dentro de ellos y nosotros, los cuidadores, las familias, tenemos que entenderlos y saber ayudarlos con herramientas para que ellos aprendan a autorregularse, que no lo hacen por malos, lo hacen porque no puede ser de otra manera. Y por eso lo tuyo me encanta, lo del mindfulness, la atención plena, que nos la vas a explicar, por favor, para que te entendamos todos. Muy bien. Bueno, pues la atención plena o mindfulness, lo primero y más importante es entender que es una mirada hacia adentro. ¿Ah? Y esto todavía en la adolescencia es todavía mucho más importante, puesto que tenemos la atención siempre fuera, en mirar. En el colegio aprendemos la geografía, idiomas, matemáticas, todo para relacionarnos con el mundo externo. Pero en ningún momento nos enseñan a llevar la mirada hacia adentro, a entendernos a nosotros mismos. Entonces, el mindfulness, y en particular en la adolescencia, consiste en llevar esa mirada hacia adentro y simplemente entender cómo funcionamos, cómo funciono yo. Si no me conozco, ¿cómo puedo regularme? Es imposible. Entonces, lo primero es llevar esa mirada hacia adentro y empezar a entender cómo funciono. También, por supuesto, para poder llevar esa mirada hacia adentro, tengo que entrenar la atención. Porque si yo intento observarme y mi atención se está yendo de un lado a otro, pues no voy a poder comprender ni observar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, muchas veces se dice que mindfulness es el entrenamiento de la atención. Bueno, la definición de mindfulness más conocida es la que dio Jon Kabat-Zinn, el creador de toda esta ola de mindfulness desde el año 1979, y es llevar la atención al momento presente, sin juzgar, con amabilidad y curiosidad. Pero no solamente llevar la atención, mira, lleva la atención a que hay un día muy bonito, es también, que es maravilloso, eso también hay que hacerlo, pero es llevar la atención también a lo que está pasando dentro de mí, que esto es lo que estoy comentando ahora. ¿Qué está haciendo mi mente? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Y cuál es la relación mente-cuerpo? Que eso es precisamente una de las bases del mindfulness. ¿Qué vamos a hacer con mindfulness? Llevar esa mirada hacia adentro y entender cómo funciono yo y observar cuando tengo esas reacciones, ¿no? En la adolescencia en particular me salen, bueno, como adultos también, de repente te salen esa reacción ante un estímulo y yo lo que voy a aprender es a parar, a hacer una pausa. En el caso de los adolescentes, sobre todo que tienen menos desarrollado, vamos a invitar a esa córtex prefrontal a que haga su trabajo. Y haciendo esa pausa es, vale, esta reacción, que puede ser desde hacer un comportamiento que me va a perjudicar hasta insultar a alguien porque creo que me está mirando mal. Y entonces, es decir, bueno, ¿cómo hago una pausa de un momento? Vamos a hacerla. Y, digamos, dar un paso atrás y darte cuenta de que no tienes por qué reaccionar y que puedes elegir tu respuesta. Eso, Porque, continúa. no, eso es lo que hace el córtex prefrontal. Entonces estamos invitando a lo que haga su trabajo. Aquí no puedo elegir mi respuesta, que a veces puede ser la misma, que ibas a hacer antes, pero muchas veces será una respuesta diferente. Y eso es básico porque, y no es solamente para adolescentes, como tú has dicho, sino ser conscientes de que no tenemos que seguir el autopiloto que nos domina en la cabeza. Esa pausa que vamos a hacer luego, que nos vas a explicar en detalle, es realmente darte la opción de parar para no reaccionar con el comportamiento animal de acción-reacción, sino stop. Yo soy un Homo sapiens, tengo la alternativa de pensar y elegir lo que quiero hacer, pero es que si nosotros mismos como adultos nos dejamos secuestrar por la amígdala muchas veces y solo reaccionamos y no le damos tiempo al córtex prefrontal de decir, hey, stop, esta es una mala idea porque va a tener consecuencias negativas para ti. ¿Cómo lo podemos exigir de los pobres adolescentes? Tiene una cosa que dijiste antes de pasar a lo de la pausa, la relación entre mente, emociones y cuerpo. Cuéntanos un poquito. Muy bien. Esto es muy interesante, esta pregunta,
Porque siempre que hablamos de mindfulness o atención plena, estamos pensando mucho en el cerebro. Mindfulness es mente, ¿no? Sin embargo, en realidad vamos a trabajar siempre a través del cuerpo. Porque toda la regulación emocional no es algo cognitivo. Las emociones son cuerpo. Las emociones se van a sentir, lo primero donde las vas a sentir es en el cuerpo. Entonces, en el momento en que sientes esa emoción, lo que puedes hacer, que esa emoción que como tú misma decías, que te pone en ese automatismo de la reacción o en el lucha-huida, lo que en cuanto veamos que está surgiendo en el cuerpo, por eso llevamos mucho la atención al cuerpo, como vamos a hacer en la pausa, yo lo que puedo hacer es calmar el cuerpo. En el momento en que yo empiezo a centrarme en la respiración, a relajar el cuerpo, toda la parte mental también se va a relajar. Hay una relación directa entre mente, estado mental y cuerpo y emociones. Cuando yo empiezo a ponerme nerviosa, mi respiración va a ser más corta y agitada, mi cuerpo va a estar en tensión y yo lo que voy a hacer es reaccionar. Mi cuerpo está reaccionando ante ese estímulo. Entonces, en el momento en que yo diga, bueno, aquí esto está empezando, voy a calmar el cuerpo y a través de calmar el cuerpo se calma todo lo demás. Mi mente, mi parte que reacciona, mis emociones de aquí voy a atacar, ¿no? Voy a luchar contra esto que está pasando, entonces todo se calma. Esto es muy importante darse cuenta de que todo está absolutamente relacionado. Para calmar la mente o las emociones es muy difícil decirse, bueno, ahora voy a dejar de pensar esto que me está dando vueltas tanto en la cabeza. Ojalá pudiéramos. Ahora ya no pienso más en esto. ¡Plum! Ya está. Pues no, suele pasar lo contrario. Cuanto más le decimos algo que no a la cabeza, más quiere hacerlo. Y puede decir, ay, esto que me está haciendo sentir mal, voy a dejar de sentir esto ahora mismo. ¡Plum! Y doy el botón de off. Pues tampoco funciona. ¿Cuál es mi arma realmente? ¿A través de qué puedo acceder a eso? A través del cuerpo. Entonces, en el momento en que yo calmo el cuerpo, está absolutamente relacionado con mi estado emocional y mi mente, que también están absolutamente relacionadas, y, en última instancia, mi comportamiento. Entonces, en el momento en que yo logro calmar el cuerpo, todo lo demás se va a ir calmando. Mis emociones, mi estado mental, y, por lo tanto, mi comportamiento será algo que yo decida y será una respuesta ante el estímulo y no una reacción automática. Y por eso, como no podemos apagar los pensamientos, apagar las emociones, vamos a ir a esa regulación emocional a través del cuerpo. Y de ahí la práctica, siempre se dice, mindfulness no es una teoría, es una práctica. Entonces, si tú no practicas, cuando quieres aplicarlo, tú no vas a saber hacerlo. Te puede ayudar un poco el saber que puedes calmar el cuerpo, pero realmente es una práctica. Claro, es que si la teoría no la pones en práctica, no la integras y se queda en la teoría. Yo también soy campeona teórica. Pero ¿sabes qué he aprendido yo? Para mí, me funciona a mí, que cada persona será distinto. Cuando siento que me estoy poniendo tensa, que yo lo siento porque si se me siente primero en los músculos de la escápula hacia los hombros, se me ponen así como de concreto. Tengo tres áreas, voy a pasar el cotilleo. Tengo tres áreas que relajo conscientemente: la lengua y la mandíbula, los hombros y el esfínter. Cuando yo conscientemente relajo esto y el esfínter, como que el cuerpo dice, ok, y se relaja. He descubierto eso yo de ensayo y error, que a mí me funciona, en mi cuerpo me funciona eso. No, maravilloso, porque lo que estás haciendo, Ana María, es decirle al cuerpo, o sea, tu cuerpo está ay, aquí hay un peligro, amenaza, amenaza. Y entonces tú le estás diciendo a tu cuerpo, no, relájate, aquí no pasa nada. Y esto está retroalimentando tu cerebro, aquí no hay ningún problema. Yo puedo con esto, no tengo por Y, qué reaccionar. y funciona, o sea, te juro, o sea, que es como que, ok, el cuerpo lo acepta, o sea, el cuerpo acepta la invitación, vale, entonces no hay tigre diente de sable, nos calmamos. Exactamente. Y directamente va a la mente, aquí no hay una amenaza, podemos relajarnos. Y lo que es muy importante es que en este sistema de amenaza, cuando estamos ahí, tienes muchos menos recursos neuronales, solamente vas a intentar salvar tu vida. Y mientras que en el momento en que te relajas tienes muchos más recursos neuronales, muchos más recursos de creatividad, y es muy importante invitar a este sistema
bueno, que se llama el parasimpático, el sistema parasimpático del sistema nervioso, del el descansar y de gestión. Aquí Freno. yo puedo con esto. Aquí no tengo que estar en tensión, ¿no? Sí, en pelearme con lo que viene, ¿no? Con aquello ese estímulo que yo siento como amenaza. Y una cosa que yo les enseño mucho a mis alumnos, pero bueno, adolescentes o adultos, es el poder de la sonrisa. La sonrisa es una invitación al sistema parasimpático. Ya sabes que el nervio vago, que es el que rige el sistema parasimpático, lo último que hace es pasar por los nervios, observar los nervios orofaciales. Y si estás así o estás así, es completamente diferente. Va a decir, aquí las cosas van bien. Y eso se retroalimenta. Entonces, yo siempre digo, cuanto más difícil la tarea, más difícil el examen, mayor la sonrisa. O sea, que es realmente una manera de decir, aquí no pasa nada, yo puedo con esto. Es verdad, yo soy fanática de las sonrisas, yo soy equipo sonrisas siempre. Me hace sentir mejor, es que me hace sentir mejor a mí sonreír. Y ahora para pasar a lo de la pausa, que me muero por hacerlo contigo, una de las cosas que tú mencionaste, yo cuando hice el curso de John Kabat-Zinn, mi primer ejercicio fue tan estúpido que yo pensé, me están engañando, me están robando el dinero. Come una pasa, me dijeron. Me dieron una pasa y me dice, evidentemente hice lo que hacemos todos, cogí la pasa, metí en la boca y me la tragué, ¿no? Como todos. Y luego el señor vino, estaba yo con mi marido a la clase de los dos, me dice, me dio una pasa. Ahora, coma la pasa. Y si este me está tomando el pelo. Pero si ya me la he comido, me dijo no. Y el señor me enseñó a comer la pasa, como 5 minutos comiendo una pasa. Y ese era todo el ejercicio porque no nos damos cuenta que nos olvidamos de vivir. Hacemos todo al apresurado, a la carrera, a la carrera, a la carrera. Y como decía Julio Iglesias, me olvidé de vivir, ¿no? Sí. Entonces, y contra eso, ahora nos muestras tu herramienta. Exactamente. Y solo para comentar, es muy importante esto que acabas de decir, porque simplemente el pasar, cuando estamos en ese sistema de alerta, estamos en piloto automático, que es como te comiste la primera pasa. Claro, y es como, no sabes ni a qué sabía, te podías haber comido un gusano, da igual. Y sin embargo, lo que hacemos en mindfulness es apagar ese piloto automático y llevar la atención a los sentidos. Y de ahí entrenar la atención para sacarlo del piloto automático que me va a llevar a la preocupación, a eso que me queda por hacer, a eso que pienso que hice mal y me está rodando la cabeza. Y entrenas la atención a llevarla a los sentidos. A cómo me siento, al olfato, al tacto, cómo tomaste esa pasa. Efectivamente, que de repente empiezas a vivir tu vida con todos los sentidos y tu vida toma otra dimensión. Es como si vivieras hasta entonces en blanco y negro y de repente tu vida toma mucha más intensidad, ¿no? A través de los sentidos y además es absolutamente calmante del sistema nervioso, efectivamente. Vayamos a la pausa consciente. Exactamente. Entonces, en este ajetreo en el que hacemos todo en piloto automático, es muy importante hacer una pausa consciente. Y lo primero es muy sencillo, solamente hay 3 pasos. El primer paso es parar. Porque yo no puedo hacer la pausa y estar haciendo otra cosa, escuchando la radio al mismo tiempo o terminando algo. O sea, realmente paramos lo que estamos haciendo para llevar toda nuestra atención, al mismo tiempo estamos entrenando la atención, a esta pequeña pausa que puede llevar simplemente 2 o 3 minutos. No tiene por qué ser algo muy largo. Por eso es una pausa. Y por lo tanto no hay excusa para no hacerla. Esto no tengo tiempo. Y lo primero que vamos a hacer es simplemente sentarnos bien, ¿vale? No hacerlo estando para que nuestra atención está mucho más presente cuando nuestra postura es una postura erguida, con la espalda recta, los 2 pies bien apoyados en el suelo. Si podéis cerrar los ojos es maravilloso, si no, porque esta pausa se puede hacer en cualquier sitio, en el autobús, esperando en la cola del supermercado, no importa. No mientras conduces, por favor. No mientras conduces, no, por supuesto. Y entonces la invitación es a cerrar los ojos porque estamos llevando esa mirada hacia adentro, pero también se puede hacer con los ojos abiertos o entreabiertos. Muy bien, entonces con esta postura, con los ojos entreabiertos, porque ahora si es que podéis hacerlo, porque estáis en un sitio en el que no pasa nada porque tengáis los ojos cerrados.
Lo que vamos a hacer es llevar la atención, como decíamos, al cuerpo. ¿Y dónde la vamos a llevar? Principalmente a lo que está más lejos de la cabeza, a los pies. Llevando la atención, imaginando que la atención es como un foco que puede iluminar aquello que tú quieres, vamos a iluminar con ese foco los pies. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos a llevar la atención a cualquier sensación física que pueda haber en los pies. Quizá la sensación más sencilla es la sensación de peso de los pies en el suelo, notando que parte de tus pies están en contacto directo con el suelo, qué parte de la planta de los pies, cuál es esa sensación de peso. Y quizá notando también si llevas zapatos, cuáles son los puntos de roce de los pies en los zapatos. Quizá notando sensaciones de frío, de calor. No importa qué sensación estés notando, o incluso si no hay ninguna sensación en particular. No pasa nada, simplemente con esa intención de estar muy presente con cualquier sensación que pueda aparecer ahora en los pies. No buscando nada en particular, simplemente abriendo tu atención, una atención amable y curiosa, a las sensaciones físicas de los pies. No estamos pensando en los pies, sino intentando conectar directamente con las sensaciones. Muy bien, y si la mente se va a otra cosa, eso que tienes que hacer después, o algo que te lleva rondando todo el día la cabeza, no pasa nada, simplemente volviéndola a traer a las sensaciones de los pies con mucha amabilidad. Y tantas veces como se vaya, tantas veces la vuelves a traer con la misma amabilidad a las sensaciones de los pies. Muy bien, y ahora cuando estéis preparados, preparadas, cambiando ese foco de atención y llevándolo desde los pies ahora a las sensaciones de la respiración, focalizándolo en la parte abdominal, en la tripa. Si quieres, si estás en un sitio en el que puedes hacerlo, puedes llevar una mano al pecho y otra mano a la tripa para notar ahora las sensaciones de la respiración, llevando ese foco de atención de la manera que mejor puedas, exclusivamente a estas sensaciones de la respiración. Y estas sensaciones de la respiración son quizá más notables en la zona del abdomen. Observa si puedes notar cómo se hincha la tripa en la inhalación y cómo se deshincha en la exhalación. No tienes que modificar nada, simplemente poniendo la atención, esa atención amable y curiosa, en estas sensaciones de la respiración, del aire entrando y saliendo del cuerpo. Notando como la tripa se hincha en la inhalación y se contrae en la exhalación. Nada más que hacer, simplemente observando la respiración. Esta inhalación, esta exhalación. Y al igual que antes, si tu mente se va a cualquier otra cosa, simplemente la traes de vuelta a las sensaciones del cuerpo ahora en la zona del abdomen. Y también notando quizá como el pecho se hincha también, se deshincha con cada inhalación y cada exhalación. Descansando aquí en estas sensaciones de la respiración, esto que haces unas 20.000 veces al día sin siquiera darte cuenta. Ahora, en lugar de hacerlo en piloto automático, estás observando, siendo consciente de las sensaciones de la respiración.
Muy bien. Y ahora para terminar esta pausa, puedes hacer 3 respiraciones más profundas y conscientes. Inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando y exhalando. Y abriendo los ojos si los tenías cerrados a tu ritmo y queriendo ahora hacer cualquier movimiento que te pida el cuerpo. Y ahora puedes volver a la tarea y quizá durante unos instantes simplemente preguntarte y observar si hay algo que ha cambiado desde antes de haber hecho esta pausa y ahora en este momento. Simplemente unos segundos notando si a lo mejor hay más relajación o más claridad o cualquier otra cosa. Muy bien. Ay, qué maravilla. Yo te puedo decir que hay en mí más calma. Muchas gracias, Ana María. Y lo que es maravilloso es que esta pequeña pausa, cuando lo haces con adolescentes, incluso en clases que hay 30 adolescentes, al cabo de 2 o 3 minutos que dura la pausa, es lo que todos dicen, uy, ya me siento mucho más tranquilo, mucho más calmado. Y de hecho es algo que está muy bien hacer antes de sentarte a hacer una tarea, ya sea preparar un examen o hacer un examen, o como adultos también, cuando tenemos que hacer un mail difícil o una conversación difícil. Simplemente hacer esta pausa, que puede durar eso, un par de minutos, realmente puede darnos esa tranquilidad, esa conexión con ese sistema de calma para poder comenzar esa tarea con más claridad y más calma, con más recursos. Qué maravilla. Es que se siente la diferencia. Es como que el mundo bajó un poquito la velocidad. Como que va un poquito más lento, ¿no? Exactamente. Y mira, esto que acabas de decir es muy importante porque en mindfulness decimos, no, muchas veces no puedes cambiar el mundo que está ahí fuera, pero sí puedes cambiar la forma en que tú te relacionas con él. Totalmente. Totalmente. Tú decides cómo reaccionas ante las circunstancias. Eso a veces se nos olvida. Y lo que dijiste Exacto. hace un momento, yo creo que el momento más indicado para hacer estas pausas es cuando crees que no tengo tiempo para hacer la pausa. Ahí es cuando más la necesitas, me parece. Exactamente, Ana María, exactamente. Esas personas que dicen, no, yo es que no tengo tiempo de hacerlo porque tengo demasiadas cosas que hacer. Digo, tú eres el que más debes hacerlo. Sí, efectivamente. Y también es muy importante darse cuenta de que en general esta pausa te va a permitir hacer esa tarea de manera más eficaz. Por lo tanto, al final acabas ganando más tiempo en vez de perder tiempo. Y esto es algo muy importante de darse cuenta. Eso es como un poquito afilar el hacha de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, que te estás intentas cortar el árbol con una sierra que ya no tiene sierra, que es totalmente plana, y te demoras, pero no puedo dejar de cortar el árbol. Si te paras, te detienes, afilas el hacha, ya está en media hora, pero tú estás 3 días porque no te detienes a hacer esa pausa consciente que nos acabas de enseñar, María. Exactamente. Y es muy buena definición. Y, por ejemplo, una cosa que se puede hacer, porque lo que nos pasa muchas veces es que llega al final del día y digo, ¡ay! No he hecho la pausa. Es ponerse un pequeño, o sea, o bien asociarla a algo que haces ya, o bien ponerte una pequeña alarma en el teléfono, ¡ting! Que ponga pausa. Y entonces dices, venga, aunque sea un minuto, siento los pies, siento la respiración. Y también, por ejemplo, si estás en un momento de mucha tensión, puedes aprovechar para en cada exhalación soltar un poco de tensión también y después volver a la tarea. Y eso realmente cambia completamente cómo vas a vivir tu día. En vez de llegar por la noche con esa sensación de tensión, con ese dolor de hombros y de cuello, vas a llegar al final del día con mucha más relajación, habiendo realmente conectado con cómo te sientes, habiendo conectado de otra manera con todos esos estímulos externos que a veces son difíciles. Y esto es todavía mucho más importante en la adolescencia, puesto que tienen ese sistema, esos cambios del cerebro que les están, digamos, que van en contra de esto, ¿no? Es realmente estar mucho en la reacción, en el que ya sabemos mucho los padres, ¿no? En esa reacción continua, ¿no? Del adolescente. Entonces, es muy importante el aprender, el hacer las pausas todavía más en la adolescencia. Y una Realmente. pregunta un poco técnica. ¿Es
irrelevante si cuando exhalas lo haces por la nariz o por la boca o hay alguna Ay, diferencia? perdona, muy importante, muy, muy importante. Efectivamente, y creo que no lo he dicho, pero muy importante, muchas gracias Ana María, por la nariz, por Mm, la nariz. Y lo ideal es, en realidad, por la nariz, tanto, por supuesto, la inhalación siempre por la claro, nariz, eso sí. y la exhalación podría ser por la boca, pero es más recomendable por la nariz también. Te Mm, olvidas de que tienes la boca siempre cerrada, la respiración por la nariz. Al respirar por la nariz hay una indicación de cómo estás respirando directa al cerebro, mientras que cuando respiras por la boca esa comunicación, esa información se pierde. Muchas mm. gracias por hacer este comentario. Muy importante respirar por la nariz. Lo mejor es inspirar y expirar por la nariz. Podrías hacer como 3 primeras respiraciones pero la pausa se hace siempre con la respiración, todo por la nariz. Porque Muchas la gracias. exhalación, cuando quiero soltar, se me sale por la boca, pero hay que Sí, hacerlo por la nariz entonces, ¿vale? sí, porque aquí más que soltar que eso, como digo, si hay un momento en que estás muy estresado, puedes hacer esa. Pero aquí lo que estamos es entrenando la atención, ¿vale? A que esté donde quieras que estemos y nos es un poco, distorsiona un poco, mete demasiado ruido, mientras que la inhalación y la exhalación por la nariz es un proceso muy suave Vale, y tenemos más control también de esa inhalación y exhalación cuando se hace por la nariz. ¿Ah? perfecto. Entonces, el posar esa mirada de descanso sobre la inhalación y la exhalación es más suave y más relajada simplemente sobre hacerlo y centrarse en la nariz, en la respiración nasal. Y o sea, los beneficios de la respiración nasal darían para todo otro episodio. Y tendremos otro, yo sé que andas ahora también en Corres Corres, que tienes que volar, así es Sí. que yo te agradezco muchísimo la charla, la adolescencia, el mindfulness y esta pausa dirigida. Que tengas unas lindas vacaciones, María, Muchas y nos gracias. volvemos a juntar. Muchísimas gracias, Ana María, por esta oportunidad y espero, bueno, pues que hagáis esta pausa y que veáis el efecto que tiene en vuestro día a día. Muchísimas Perfecto. gracias. Muchas gracias a ti, María. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias por haber oído este episodio de mi blog Salud sin Dramas. Recuerda suscribirte a nuestros canales en YouTube y en Spotify. Y por favor, comparte este contenido con las personas a quien creas que les pueda interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.